Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? Como siempre es un placer estar otra vez con vosotros, siempre es un placer. Hoy vamos a atender unas peticiones que me soléis hacer muy a menudo en los diferentes canales. Ya sabéis que tengo presencia en Twitter, tenemos nuestra propia comunidad en Discord, que ya la gente se va animando a preguntar cosas y a interactuar entre vosotros, eso me alegra bastante. Y bueno, pues por ahí podéis pues pedir cosas, comentar y tal, ¿no? Y una de las cosas que me habéis solicitado muy a menudo es la programación de un RC 11 o 1155, ¿no? Si no, este es el vídeo que vamos a tratar hoy, que es el RC 1155, cómo se programa, cómo son sus tripas, ¿no? Y para qué sirve. Si no sabes de qué va, no te preocupes porque lo vamos a explicar pasito a pasito, como siempre, pensando en la gente que pues tiene menos conocimiento a la gente que tiene más conocimiento, ¿no? Aunque claro, siempre es mejor partir de los vídeos anteriores. Por cierto, hay alguna vez que alguien me escribe, esto podías quitar los primeros 10 minutos porque ya lo sabemos, lo que sea. Bueno, hay a veces que tenemos que pensar todos en que no tenemos todos el mismo nivel de conocimiento. Bueno, entonces hay que tener un poquito de paciencia porque esta es un poco la filosofía del canal, que todo el mundo pueda entender los vídeos, ¿no? Dentro de lo que es humanamente posible. Entonces, bueno, antes de nada, si eres nuevo en el canal, lo de siempre, ¿no? Lo que te digo siempre, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo como este. Y si te interesa mi contenido, sueles entrar para ver los vídeos y aprender y así, pues bueno, ayúdame a posicionar el canal, haciendo un comentario positivo, dándole a un like o compartiendo en redes como en Twitter, ¿no? Bien, dicho todo esto, ¿qué es el RC 1155? El RC 1155 es una mezcla entre el RC20 y el RC 721. Y me dirás, Alberto, pero ¿cómo esto es posible, no? Son dos estándares esos muy diferenciados. Bien, vamos a explicar vamos a hacer un pequeño repaso de qué es cada uno y en qué desemboca el RC 1155. No vamos a explicarlo en profundidad porque hay vídeos anteriores de estos dos estándares, así que si no sabes, pues vete a esos vídeos antes de ver este. Bien, el RC20 sirve para programar un token fungible, esto es decir, un token que nosotros podemos intercambiar sin que tenga ninguna variación cada unidad en su valor. Por ejemplo, un euro por un euro vale lo mismo, ¿no? Si yo te doy un euro, tú me das otro euro tuyo, pues estamos en la misma situación. No hay una diferenciación entre cada unidad de todos los tokens que existan en el supply, ¿no? Por eso se llaman tokens fungibles, fungibles. Estos tokens fungibles generalmente están en el estándar RC20, ¿vale? Digo token, aunque en los vídeos anteriores que yo hago criptomoneda o token, es más, lo reconozco, una cuestión de marketing. En realidad hay que llamar token cuando programamos en un RC20 porque criptomoneda es simplemente el token nativo de la blockchain. Por ejemplo, en Bitcoin es el Bitcoin, en Ethereum es el Ether, tenemos en Polygon Matic, etcétera, ¿no? Entonces, dicho esto, que es el RC20, luego tenemos el RC721. El RC721 es para tokens que tienen una naturaleza diferente, es decir, que son tokens no fungibles. Es decir, por ejemplo, un móvil, este móvil y este boli no son intercambiables porque tienen una naturaleza diferente, ¿no? Entonces, por eso se llaman tokens no fungibles, es decir, que no son intercambiables directamente o no tienen una misma naturaleza, un mismo valor intrínseco en cada uno de ellos, ¿no? Y de ahí viene este estándar, el RC721, es el estándar utilizado para la creación de NFTs. De ahí vienen las siglas NFTs,
que no es más que las siglas de Not Fungible Tokens, tokens no fungibles. Al contrario que los tokens fungibles del ERC20. Bien, no vamos a explicar qué es el 721, cómo funciona, porque eso ya lo hemos hecho en otros vídeos. Y entonces ahora yo os estoy diciendo que el ERC1155 es digamos como una mezcla de estos dos. Y para que no se nos haga muy largo, no me voy a poner a dibujar como en otras ocasiones, pero que mentalmente haceros a la idea que el 1155 es para, en un contrato, si el RC20 tenía un único token fungible, pues el 1155 es un contrato en el cual tú puedes tener varios RC20 para entendernos. Es decir, entre cada token, tú puedes tener, en este contrato RC1155, tú puedes tener, por ejemplo, 5 tipos de tokens. Claro, entre cada uno de ellos son diferentes, por lo tanto, entre ellos son no fungibles. Pero dentro de ellos, verticalmente, para entendernos, las unidades, las diferentes cantidades son fungibles, ¿no? Por eso decimos que es una mezcla, porque podemos generar tipos de token. En el RC20 solo hay un tipo de token. En el RC721 solo podemos mintear otro tipo de token, otro token concreto. Pero en el 1155 podemos mintear, podemos declarar diferentes tipos de token y cada uno de ellos con su supply. En realidad estaríamos haciendo en un único smart contract varios RC20 para entendernos. Esta no es la única diferencia. Luego hay muchas más operativas dentro del contrato, pero el núcleo, para entender lo que os quería decir, que es una fusión de ambos mundos, es que en este contrato, en este estándar 1155, podemos declarar diferentes tipos de tokens que entre ellos son diferentes y por tanto no son fungibles, serían entre ellos NFTs, no fungible tokens, y luego cada uno de ellos tiene una cierta cantidad, ¿no? Podemos mintear un supply que queramos. Estas unidades dentro de uno de ellos serían fungibles porque es el mismo token. Para que os hagáis una idea, es como si tuviésemos un concesionario y en el concesionario tuviésemos BMWs y Audis. Y tuviésemos 80 Audis y 40 BMWs, por ejemplo. Bueno, entre los Audis y los BMWs no son intercambiables porque son dos tipos diferentes, dos modelos diferentes. Pero entre los 80 Audis, si son todos el mismo modelo, podemos intercambiar uno por el otro, que da lo mismo, serían fungibles, pero sin embargo no podemos mezclar un Audi con un BMW porque no son lo mismo. Bueno, pues esto es lo que nos permite el ERC1155, generar como virtualmente, para entendernos, como ese concesionario donde podemos tener diferentes marcas con varias cantidades de cada uno de ellos diferenciadas. Por lo tanto, estamos juntando el mundo de los no fungibles con el mundo de los fungibles. Esto es para lo que sirve el ERC1155. Bien, ¿por qué se creó esto? Bueno, esto los primeros que lo crearon fueron Engine, la empresa Engine, que es una empresa de blockchain y juegos que se dedica, pues eso, a programar juegos y a dar infraestructura para juegos. Entonces ellos vieron que, bueno, que el ERC20 del 721 sí se pueden utilizar conjuntamente, desplegar varios contratos y para hacer un juego, pero requerían de muchas transacciones, de mucho consumo de gas. Y bueno, eran inoperantes en muchos sentidos para un juego. Pensemos que un juego, por ejemplo, pues es un personaje que puede tener espadas, ¿no? Entonces, y escudos, por ejemplo. Entonces puede haber pues 100 espadas, 50 escudos. ¿Y esto cómo lo hacemos, no? Se complica, ¿no? Porque en el 721 podemos mintear un escudo. Y el RC20, ¿cómo lo hacemos esto? Era un lío, un jaleo y mucho consumo de gas. Y por esto se creó el 1155. Bien, vamos a ver ahora en código en qué consiste esto.
Bien, lo primero, bueno, aquí vamos a ir programando, vamos a utilizar hoy, para que no se haga excesivamente largo el vídeo, vamos a utilizar las librerías de OpenZeppelin. Bueno, para lo que no sepáis, OpenZeppelin no es más que, bueno, una empresa que se dedica es una empresa muy importante del mundo blockchain, que se dedica al desarrollo, ¿no?, en blockchain, y que deja en open source de forma abierta ciertos contratos, librerías preprogramadas para que podamos utilizar. Esto no quiere decir que sea un copia-pega, no, ni mucho menos. Esto es un punto de partida, pero luego hay que desarrollar toda la lógica de nuestro negocio encima de estas arquitecturas, ¿no? Entonces, bien, pero antes de entrar a lo que es la programación, veamos como siempre el punto de partida cuando queremos analizar un estándar, que es ir al RC en GitHub y ver cuál es la interfaz que nos proponen para que cumplamos con este estándar, ¿no? Bueno, primeramente nos declara una serie de eventos que los vamos a ir dejando por ahora. Vamos a ir a las funciones. A ver, vamos a ver si reduzco un poquito. No, va a tener que aumentar. Bien, la primera función que vemos que nos permite... bueno, vamos a empezar... Sí, no, vamos a hacer esta función. Esta función que nos dice el estándar es... vamos a ver... esto es un evento, esto es otro evento, otro evento. Vamos a la primera función, que es Safe Transfer From. Esto es una transferencia segura desde algo, ¿no? Desde el origen. Bien, y entonces esta función nos va a decir que hay un origen, que es el from, que hay un destino, que es el to, la wallet de origen, la wallet de destino. Luego tenemos un ID. ¿Qué es esto del ID, no? Yo creo que esto podrá ser el ID del token. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver qué es lo que nos plantea, ¿no? Luego tenemos un value y un call data, que es un conjunto de bytes como parámetros. Y esto, a ver si me deja, es una función external que no retorna nada. Bien, si nos fijamos en los parámetros de lo que son los comentarios que explican un poco esta interfaz, vemos que el from es la dirección de origen, el to es la target address, es decir, la wallet de destino, la address de destino. El ID es el ID, como os decía, del token tipo. Ya os he dicho que podemos mintear diferentes tipos de tokens y luego en cada uno de ellos diferentes cantidades, ¿no? Pues ahí estamos identificando el tipo, el ID. Cada tipo se va a identificar por un ID. El value es el transfer amount, ¿vale? Esto es la cantidad de este token, es decir, pensemos otra vez en el concesionario, tenemos Audis y BMWs, digamos que el Audi es el tipo 0 y el BMW es el tipo 1. Si aquí ponemos un 1 y aquí en amount un 5, quiere decir que queremos transferir 5 BMWs. Y esto, como bien aquí lo dice, es additional data with no specific format, most recent, Bueno, básicamente es por si quisiéramos hacer algo, ejecutar algo con algún parámetro extra en la transacción. Esto generalmente no lo vamos a utilizar, ¿vale? Lo dejaremos vacío. Bien, por lo tanto, ya vemos que estamos manejando un origen, un destino, un tipo de token, este value que puede ser confuso porque nos recuerda al value del Ether, pero no, esto realmente es la cantidad de token de este tipo. Y bueno, la data. Luego tenemos, y esto es importante, tenemos una función que es Safe Batch Transfer From. Y aquí lo que os llama la atención la palabra batch.
¿vale? Que si la traducimos es lote, o algo así traducido literalmente. Sería una transferencia segura de un lote. Bien, si os fijáis en esta función, que luego vamos a ver las implementaciones, tenemos nuevamente el origen, es decir, quién tiene el token en este momento, la dirección de destino, que es a dónde queremos enviar el token, y fijaros, aquí ya no especificamos, como en este caso, un tipo de token, Audi, BMW, no, sino que estamos identificando un array de tipos. Es decir, que esta función nos va a permitir hacer una transferencia de diferentes tipos de tokens con sus respectivas cantidades. Por ejemplo, os pongo un caso, volviendo al mismo caso de ejemplo metafórico, ¿no? En el concesionario. Imaginemos, bueno, yo imagino que tengo 2 Audis y un BMW. Si usase 6 transfer from, la primera función, y yo quisiera enviar todo esto, los 2 Audis y un BMW, a otra persona, tendría que estar llamando repetidamente a esa función, ¿no? Sin embargo, save batch transfer from, bueno, la primera tendría que hacer 2 llamadas, ¿no? Por una parte, tengo 2 Audis y un BMW, pues tendría que poner aquí el ID 0, que coincide con el Audi, y aquí un 2, que son los 2 Audis. Y luego tendría que volver a llamar, y en este caso tendría que usar el ID 1, que representa el BMW, y el value también 1, que es el BMW que tengo, no solo uno. Es lo que hipotéticamente tendría, no es que lo tenga, ya me gustaría. Entonces, Save Batch Transfer From nos permite, sin embargo, hacerlo todo de una tacada, en una única transacción. Por tanto, se consume muchísimo menos gas, mucho menos. En este array de IDs yo puedo decir, mira, yo tengo 2 Audis, 2 BMWs, 2 Audis y un BMW, habíamos dicho que quiero transferir a una tercera persona, a los 3 coches. Pues yo voy a especificar que voy a mover 2 tipos, que es el Audi y el BMW, es decir, mandaré un array con un 0 y un 1, que son los tipos. Y luego tengo una cantidad que es value, y esta vez también es otro array. Antes era el valor, el monto total del token que iba a mover, pues en este caso también me da un array de montos. Bueno, esto es porque si yo quiero mover dos Audis y un BMW a una tercera persona, los quiero transferir, aquí yo tendré que poner un array con un 2 y con un 1, porque van consecutivos, correlacionados o vinculados, no sé cómo lo diríamos. Es decir, si aquí la primera posición corresponde a BMWs y aquí la primera posición es 2, es que quiero mover 2 BMWs. Si aquí la segunda posición corresponde a Audis y aquí la cantidad de la segunda posición es 1, es que quiero mover un solo vehículo de este tipo. Entonces, tiene que ir correlacionado. Y luego, como antes, tenemos el conjunto de bytes de call data para, de data, pues si queremos enviar algún parámetro con el cual luego hagamos algo dentro de nuestras funciones, porque esto no deja de ser una interfaz. Luego el cuerpo de la función, el estándar, nos deja que lo programemos como queramos. Esto nos dice qué funciones, con qué parámetros y qué retornos debemos plantear en nuestro contrato. Por lo tanto, ya vemos que aquí una de las grandes ventajas es que, bueno, aparte de que podemos tener diferentes tipos de tokens con diferentes cantidades, es que podemos moverlos en una única transacción, pero ya no de un solo tipo mover varias cantidades, sino una cantidad, sino que ya podemos seleccionar, mira, hay 5 tipos, yo tengo el primero y el tercer tipo de token, y de este quiero mover 50 unidades y de este 100. Puedo hacer esto en una única transacción, sin tener que hacer transacciones recurrentes. Bien. Por lo tanto, vais a ver también similitudes con el 721 y el C20. Existen las funciones transfer, tal, y esta os sonará también. Esto es balance of. ¿Esto qué quiere decir? Nos va a retornar por la cantidad de un token. En un RC20 nos retornaría la cantidad de ese RC20, en un RC721 nos retornaría la cantidad de token, ¿no? Entonces, aquí concretamente tenemos que es una función donde debemos especificar un address,
una wallet y un tipo de token. Y entonces nos va a decir que esta address, cuántos tokens, qué cantidad de tokens tiene de ese tipo. Imaginemos, volviendo al mismo ejemplo, que el BMW, que sería el tipo 1, por ejemplo, bueno, estoy siempre haciendo el ejemplo con que el Audi sería el tipo 0. Lo mejor es inicializar el array en 1, no en 0, aunque por defecto empiece en 0 en la posición. Bueno, olvidaros, no os liéis con esto. Simplemente pensad que ahora el Audi es el tipo 1, ¿no? Pues yo le paso mi wallet, le paso el tipo 1 y me va a decir cuántos Audis tengo, ¿no? Esta es es sencillísimo este planteamiento. No lo tiene por qué llamar el mismo dueño que quiere ver, sino que cualquiera puede mandar una dirección y un tipo y bueno, retornará la información, la cantidad para esa address y ese tipo de token. Luego tenemos el Balance of Bats. El Balance of Bats ya os estaréis viendo que es algo parecido a lo que hemos visto antes. En este caso es también una función de lectura que cualquiera puede llamar y aquí lo que pasamos es un array con diferentes direcciones que es este array de aquí y luego pasamos un array con los diferentes IDs y siempre tienen que llevar el mismo orden, importante, ¿vale? Entonces, y la longitud de ambos arrays deben ser iguales por lógica. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, mando un array con diferentes posiciones, con 5 elementos? Y elemento 3, ahora cambiemos de ejemplo, pensemos que estamos haciendo un smart contract no sé, de una frutería, ¿no? Tenemos plátanos, naranjas, manzanas. El tipo 3 son manzanas, ¿no? Si aquí la tercera posición de este array de address es mi wallet, por ejemplo, o tu wallet, vamos a pensar que es tu wallet, y aquí la tercera posición de este array de IDs de tokens es el equivalente a manzanas, lo que me va a retornar esta función es cuántas manzanas tienes. Pero si en el primer elemento eran pues no sé, naranjas y la primera address es la mía, en este caso va a retornar cuántas naranjas tengo yo. Por lo tanto, esto va a retornar y aquí lo vemos, si es que me deja. ¿No? Aquí va a retornar un array con las diferentes cantidades. En una posición retornará cuántas naranjas tengo yo y en otra posición de este array de retorno retornará cuántas manzanas tienes tú. Esto lo vamos a ver enseguida en código. Y luego tenemos las dos últimas funciones que también os recordarán al RC20, que es set approval for all y is approved for all, ¿no? Una es de tipo seteo, castagas, y básicamente es yo voy a hacer que alguien, una wallet que no es mía, de otra persona, bueno, también podría ser mía, pero voy a decir que otra address, que es la de operator, como se llama aquí operator, esa es la address que yo, si mando a true, autorizo a que mueva todo mis tokens, las diferentes cantidades que tenga, ¿no? Yo te dejo operar con mis tokens. Por eso se llama operator. Si yo te dejo a ti, por ejemplo, operar con mis tokens, tú me tendrás que dar tu address, yo la pondré aquí como parámetro, lo pondré este segundo el approve como true y ya está. Aunque también lo podría poner a false, entonces pasaría lo contrario, dejarías de tener ese derecho. Y esta función de tipo view, que es isApproved for all, pues básicamente es para saber qué está ocurriendo en cuanto a esto de la aprobación. Entonces, si tú quieres saber, aquí ya no lo tengo que hacer yo, lo puede hacer cualquiera, el interesado, tú por ejemplo puedes coger y decir, bueno, tengo derecho a manejar los tokens de Alberto, bueno, pues mandas aquí mi dirección,
mandas aquí tu dirección como segundo parámetro y te retornará true o false dependiendo de si tienes ese derecho o no. Estos son un poco las funciones que permite el RC1155. Luego tenemos una serie de eventos que, bueno, estos eventos pues son sencillos de ver. Es pues una transferencia simple, ¿no? Es decir, donde solamente movemos un tipo de token. Una transferencia en lote, que es lo que hemos visto, moviendo diferentes tipos de token en una única transferencia. Una aprobación de todo, lo que acabamos de ver. Una aprobación, ¿no? de una adresa a otra para que maneje sus tokens. Y otro evento es el tema de la URI, ¿no? Dice así que debe informarse cuando se produce una actualización de la URL. ¿Por qué? Estos tokens, como todos los tokens RC721, el RC1155 tiene unos metadatas, es decir, entre los diferentes tipos, Audis, BMWs, manzanas, naranjas, ¿no? Este es el ejemplo, pues cada uno tiene una metadata, ¿no? Por ejemplo, las naranjas podrían ser naranja, un JSON con el nombre naranja, una descripción del origen, lo que sea, ¿no? Eso sería la metadata. Esto está en una URL y esto también lo tenemos que poner como lo hacíamos en el RC721. Bien, programar esto es un estándar y como ya hemos visto en anteriores vídeos, ahora habría que implementar el cuerpo de estas funciones. Para respetar este estándar tenemos que es una interfaz, no es más que una interfaz, tenemos que incluir esta interfaz en nuestra programación. Pero estos son, si os fijáis, funciones que no tienen cuerpo porque es una interfaz. Tenemos que desarrollar el cuerpo y las variables de estado de este contrato. Como esto es excesivamente largo, he utilizado voy a utilizar la herencia de una librería. Esta librería es de OpenZeppelin, el RC1155. Y bueno, aquí también he heredado de la misma, o sea, de esta misma repositorio de GitHub, el Enable. Enable es una librería que nos permite, cuando hacemos el deploy de nuestro contrato, iniciar la variable de quién es el contrato, el dueño de este contrato, y luego nos da la posibilidad de incorporar un middleware que en las funciones que lo metamos, solamente esas funciones las podrán llamar el dueño. Asimismo nos da otra función que también es de cambiar de dueño. Pero no vamos a meternos ahora mucho en esto, simplemente pensar que es simplemente para gestionar quién es el dueño y las posibilidades que tiene el dueño dentro del contrato. Y el RC1155 es la herencia del contrato RC1155 que ya respeta en sí pues ese estándar, el RC1155. Concretamente, aquí tengo en GitHub esto que vamos a heredar. Bueno, esto hereda varias cosas, este contrato. Bueno, sobre todo lo importante es que hereda la interfaz RC1155 que hemos visto ahora, que la hereda aquí, como podéis ver, y por tanto la tiene que cumplir. Luego hereda otras, que es como el contexto, el RC165, el RC1155 metadata URI, etc. Pero lo importante es que sepáis que para que lo entendáis, sobre todo más allá de luego de profundizar, es que estáis heredando esta interfaz y por tanto, la interfaz que acabamos de ver, y por tanto debéis declarar estas funciones que hemos visto aquí, porque si no os dará error de compilación, con lo cual ya estáis respetando el estándar. Pero vamos a ver el código, qué es exactamente lo que está haciendo este código, ¿no? Lo primero de todo es ver las variables de estado. Bueno, esto no le hagáis caso porque es una librería de tratamiento de direcciones. Vamos, como siempre, cuando analizamos un contrato hay muchas cosas, pero tenemos que quedarnos con las cosas
core, ¿no? Las cosas núcleo, importantes, que nos permitan entender cómo funciona cada cosa. Esto, por ejemplo, aquí tenemos un mapeo, ¿no? El mapeo de los balances. Esto existe en otros estándares, como el RC20. O sea, las variables de estado no pertenecen al estándar porque es una interfaz el estándar, pero me refiero a que este tipo de variables de estado nos encontramos en otros smart contracts que desarrollan otros estándares como el RC20, ¿no? Entonces, los balances, simplemente si os fijáis aquí, tenemos un UID 256 que anida, es un mapeo bidimensional, otro mapeo que tiene una dirección y otro UID 256. Bueno, sin adelantarnos al código ya podemos intuimos que esto será el token ID, esto será las diferentes wallets, ¿no? Que tengan tokens, ese tipo de tokens, y esto de aquí será la cantidad. Esto es lo que podemos intuir. Luego veremos cómo se implementa en la funcionalidad. Y luego tenemos otro mapping, que es el Operator Approvals. Esto ya muchos de vosotros estaréis llegando a la conclusión, vale, este es el mapeo que lleva el registro, pues, de todas las aprobaciones que hemos visto antes, ¿no? Cuando yo te dejaba a ti mover mis tokens, pues aquí se quedará en este mapeo, ¿no? Y efectivamente, tenéis toda la razón. Aquí tenemos una address que anida a su vez otro mapeo con otra address y otro bool. Aquí la diferencia, ahora no sabemos exactamente qué address es cuál. Esta es la del operator, la del dueño de los tokens. Ya veremos cuál es cuál, ¿no? Esto está claro que es el true o el false, si hay aceptación o no hay aceptación. Pero yo, así, me inclinaría a que esto es pensar que... A ver, ¿cómo lo haríamos aquí? Hay que pararse un poco a pensar, ¿no? Porque si esto es el owner, esto quiere decir que aquí podemos, el owner, o sea, el dueño de los tokens, puede tener diferentes operadores a los cuales les deja operar con sus les puede dejar operar con sus tokens. Si es al revés, si esto es el operador, también el operador en este caso puede tener diferentes dueños de diferentes cantidades de tokens a los cuales está autorizado a manejar. Serían los dos casos inversos. Ya veremos cómo lo maneja el código. Bien, esto es la URL. Esto como os dice aquí, ¿no? Use as the URL for all token types, Vale, esto básicamente, y aquí es lo interesante, vamos a guardar una URL común a todos los tokens. Tenemos varios tipos, teníamos Audis, BMWs, manzanas, limones. Pues bien, esto va a darnos una base. Luego, cada token, cada tipo de token que se identifica por su UID 256 será la parte variable de esa URI que nos llevará a un repositorio de IPFS diferente a otro, ¿no? Ya lo veremos. Este constructor es simplemente para inicializar la URI. Bueno, no vamos a ver el 1165. Esta es una función, el 165. Esta es una función que nos va a retornar esa URL de la metadata. Y vamos a las funciones que hemos visto en el estándar, ¿no? El balance of, que como ya hemos visto antes, hay que darle una wallet y un tipo de token, es decir, un identificador de tipo de token. Esto nos va a retornar, pues, la cantidad. Entonces, básicamente, pues, hay que comprobar que la dirección no es una dirección vacía, no puede ser un address 0, y fijaros, pues, lo que retorna es un mapeo.
que es balances, donde le pasa el tipo de token, y ladres. Si nos vamos aquí a balances, que es este mapeo de aquí, bueno, el tipo de token, el ID del token y la dirección que queremos comprobar, la cantidad. Esto es el valor que nos va a retornar, la cantidad. Por lo tanto, esto es retorna esa posición dentro del balance. Correcto, no tiene mayor dificultad. Balance of batch es el otro ejemplo que hemos visto en la interfaz. Bueno, en este caso tenemos que pasar un array de cuentas, de wallets, y un array de tokens. Entonces, fijaros aquí una condición que pone muy importante, que dice que, bueno, que la longitud de ambos arrays que pasamos como argumentos debe ser la misma. Correcto, es lógico. Si yo quiero, volviendo al ejemplo de la frutería, manzanas y naranjas, si yo quiero comprobar, en este caso esto es muy versátil, esta función. Imaginemos que yo quiero comprobar cuántas manzanas y cuántas naranjas tengo yo. Pues mandaré el primer array de cuentas, serán dos adres que coincidirán, serán la misma, la mía. Porque en ambos casos quiero consultar la cantidad para mi dirección. Entonces no pasa nada, repito, en la primera posición mi adres y en la segunda mi adres. Y luego en el array de identificador de tokens, en uno le pasaré, imaginemos que el ID de manzanas es el 2, pues le paso el 2, y si el ID de naranjas es el 3, pues le paso el 3. Entonces sería un array con el valor 2 y con el valor 3. Y en la cons sería todo, mis dos direcciones. Entonces, como veis, la longitud siempre tiene que coincidir 2 y 2 en este caso. Aquí lo que estamos generando es un array local, es decir, este array, como bien lo dice la palabra de memory, no pertenece al estado del smart contract y por tanto de la blockchain, sino que solamente pervive en la ejecución de esta función durante su tiempo de ejecución. Entonces, fijaros que aquí estamos generando con la palabra new un array de números enteros sin signos, y cuando ponemos entre corchetes y un número, indicamos el número, que esto es un array fijo, de longitud fija. Es decir, si aquí ponemos, por ejemplo, 5, esto sería, haríamos un array con 5 huecos en los cuales podemos meter cosas, pero nunca más de 5, ¿vale? Entonces, simplemente al no inicializar con valores, cuando generamos un array de esta manera, generamos un array con ese número de posiciones, pero vacías. Y este bucle for lo que va a hacer es rellenar cada posición. Entonces, ¿cómo rellena esa posición? Bueno, volvamos a nuestro ejemplo, ¿no? Yo quiero saber cuántas manzanas y naranjas tengo. Y hemos enviado dos direcciones que son la misma, la mía. Entonces, esto será un 2 y va a recorrer, simplemente va a ir a la función balance of y va a coger la dirección que sea, que toque aquí, que en este caso la primera va a ser mi dirección, la primera posición de este ID es las manzanas, pues va a decir para mi dirección cuántas manzanas hay y lo va a meter en el array. Luego va a pasar a la segunda posición y va a decir, bueno, esta vez sigue siendo otra vez mi dirección y va a decir para mi dirección cuántas naranjas hay. Y lo va a guardar, otro dato, incorporar en el array este que hemos hecho aquí temporal. Esto es muy variable. Ahora mismo estoy haciendo solamente para mi cuenta, pero podría consultar diferentes cuentas con diferentes tokens. La casuística es muy grande. Una vez que ya he construido y he rellenado ese array, simplemente lo retorno. ¿Qué es lo que estamos retornando aquí? Un array con diferentes cantidades. Por eso es balance of batch. Otra función que hemos visto es set approval for all. Esto ya lo hemos visto, era la aprobación que damos como dueños de unos tokens a que otro los pueda operar, transferir, etc. Entonces, esta
función, pues simplemente lo que hace es llamar a otra función interna, que es esta aquí, pasándole esto es una librería que está dentro de OpenZeppelin, pero básicamente que os hagáis la idea que es message sender, el que está llamando a esta función, el operador y el parámetro true o false, si queremos que tenga permiso o no tenga permiso. Si nos vamos a esta función, set approval for all, es esta de aquí, como veis, pues va a requerir que bueno, que el que llama la transacción no sea el operador, porque no me va a dar permiso a mí mismo, ¿no? Ya soy el dueño. Ese es el require que está comprobando aquí. Y luego, pues bueno, este es el evento que hemos visto antes que se levanta. Y este de aquí es el mapeo que hemos visto al principio. ¿Dónde? Y ahora fijaros, porque esto lo hemos visto antes, la pregunta que os hacía, ¿no? Que había que pensar. La clave es el dueño de los tokens y la segunda clave es el operador. Y lo ponemos al valor que pasemos en booleano. True, si es que quiero darle permiso, o false, si es que quiero quitarle los permisos. Si os fijáis, fijaros que es el dueño y el operador. Si nos vamos ahora al mapeo, que habíamos visto antes, a ver si lo encuentro, ¿ves? Este sería el dueño y este sería el operador. Por lo tanto, este mapeo, la relación que hace es para un dueño, cuántos operadores pueden, o sea, los operadores a los cuales les quita o les pone permisos. O sea, hace una referencia para cada address, un conjunto de direcciones a las que pueden operar los tokens de esta address. Por tanto, el dueño de los tokens y los operadores. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. No me quiero parar mucho porque si no sería terriblemente largo, pero voy a intentar que se entienda. A ver dónde estábamos ahora. Vale, estábamos aquí en la aprobación. Luego, is approval for all, simplemente es, pues nada, es el retorno de este mapeo que lo seteamos aquí para obtener esa información. Bien, como veis aquí, pertenece al estándar, ¿no? Esta función safe transfer from es lo que hemos visto antes, es para transferir un token. Por lo tanto, tenemos el origen, el destino, el ID del token y la cantidad del token, además de una data, si es que queremos mandarla, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que está comprobando es que el origen sea igual al que está invocando esta transacción, es decir, yo no puedo mover unos tokens que no sean míos, o que si no son míos, este es el símbolo OR, si no se cumple la condición de que son míos esos tokens, al menos yo sea un operador con derechos a manejar esos tokens, ¿no? De ahí viene, ¿ves? Como veis, is approval for all, donde le pasamos el origen y en este caso la wallet que está haciendo la transacción, que está intentando mover esos tokens, ¿no? Por lo tanto, o bien tienes que ser dueño o bien tienes que ser un operador de esos tokens que quieres mover. Y luego, pues bueno, llama a otra función interna que sería safe transfer from. Si nosotros nos vamos a safe transfer from, que es esta de aquí, como veis es una función interna, por lo tanto ya no pertenece al estándar, sino que es una función utilitaria que sirve a la función pública del estándar. Esta va a requerir que la dirección de destino no sea una dirección 0, porque entonces quemarías los tokens. Bueno, que lo que va a hacer es aquí lo que guarda en una dirección, guarda una variable local, el sender, quien está haciendo la transacción. Y bueno, aquí hay muchas cosas, no quiero a ver cómo lo hago para que no sea tremendamente largo.
Y fijaros una cosa, vamos a intentar descifrarlo a ver si lo desciframos de forma rápida. Aquí lo que está obteniendo es el balance de una cuenta para un tipo de token, ¿no? Este es el ID del token y esta es la cuenta. Y entonces este es el balance de la cuenta de origen, la que quiere transferir los tokens. Y entonces aquí está comprobando que el balance por lo menos sea superior o igual a la cantidad de tokens que quiere mover. ¿Vale? Esto es una cuestión de la compilación 08.0 para arriba, que no lo vamos a ver ahora, esto olvidaros. Simplemente aquí internamente lo que va a hacer es setear el balance. Es decir, aquí obtiene el balance que tiene la dirección de origen, comprueba que tiene suficiente balance para transferir la cantidad que quiere mover y luego pues le resta la cantidad a mover para actualizar ese balance. Esto así. Y a la dirección de destino, para ese token, les incrementa esa misma cantidad. Con lo cual se compensan, para entendernos, los saldos. Bueno, y luego se hace aquí una emisión de un evento, de una transferencia sencilla, porque esto no es una transferencia por lote, es de un único token. Estos son el before transfer y el after transfer token. Before token transfer y el after token transfer es si queremos implementar funcionalidades antes o después de lo que es la compensación de saldos, ¿no? Estos son funciones internas que tienen el cuerpo vacío. Si lo vemos aquí, vamos a ver si está por algún lado por aquí. ¿Veis? Before transfer from, o sea, before token transfer, tiene el cuerpo vacío, no hace nada. Pero podríamos luego implementar un cuerpo para esa función si quisiéramos hacer algo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto sería lo importante. A ver, si os explico a Singleton Array es una función interna. Exactamente, a ver que me acuerde. Aquí, si la encuentro. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es retornar un array. Simplemente estamos retornando un array que en el caso de que sea un único token va a ser una posición 1. Por eso se llama singleton array, o sea, retornarlo como un array. Nosotros vamos aquí. Entonces esto, bueno, simplemente lo retorna como un array. ¿Por qué? Porque luego esta función recibe el parámetro como un array. Aquí simplemente va a retornar, le vamos a pasar un array con un elemento. Ya está. Tanto en ID como en cantidad, porque solo estamos moviendo un token y por tanto hay que declarar solamente un ID y una cantidad. Pero es simplemente para formatearlo como arrays, nada más porque esta función de before token transfer y after token transfer, ambos reciben los parámetros encapsulados en array, con un elemento o más. Por eso lo hacemos así. Y luego, bueno, otra función que tendríamos, save as transfer, es una transferencia por lotes. Esto ya lo hemos visto también lo hemos visto también a la hora de comentar la interfaz. Nuevamente comprueba las longitudes de los diferentes arrays pasados por parámetros para que sean lo mismo. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Si yo quiero comprobar, por ejemplo, cuántas naranjas tengo yo y cuántas manzanas tienes tú, pues eso equivale a 2 direcciones y 2 tipos de token. Bueno, aunque también si estuviéramos obteniendo el mismo tipo de token los dos también, pero hay que poner siempre la tipología, ¿no? Imaginemos que yo quiero saber
en esta función, eh, 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 bueno, perdón, de saber, no, esto es de transferir, que me he liado ahí. Eh, Imaginemos que yo tengo varias wallets, y en tengo dos wallets. En una tengo naranjas y en otra tengo manzanas, ¿no? Pues yo lo que tendré que poner aquí son mis dos y quiero transferírtelo todo a ti. Pues tendré que poner mis dos direcciones y tendré que poner ambos tokens. Y por tanto, ahí tiene que cumplir la misma longitud en esas arrays. La dirección de destino, que en este caso es la tuya, no puede ser una dirección cero porque entonces se quemarían. Y bueno, aquí volvemos un poco a la misma operativa que hemos visto antes, un poquito más compleja. Bueno, tendríamos las funciones de before y after, before antes de compensar los saldos y after después de compensar los saldos, el evento. Y si os fijáis, aquí ya no estamos llamando a estas funciones, a estas de aquí. ¿Por qué? Porque ya en sí ya estamos mandando arrays, entonces no hay que formatearlo a arrays. Ya le estamos pasando los IDs en formato array y los amounts en formato array desde los parámetros. Por eso no hay que formatearlo con esas funciones internas. Bien, aquí simplemente hace un recorrido por todas las posiciones del array de IDs que hemos pasado como parámetros y entonces se obtiene el balance y es lo mismo que antes, lo que pasa es que lo va comprobando para cada posición del array. Antes solo había uno, ahora hay más de uno y entonces básicamente lo que vamos a hacer es obtener el balance, en este caso en cada posición de IDs, para cada ID obtenemos el balance de mi cuenta, en este caso que es el que he mandado la transacción, se comprueba que tengo suficiente balance y se compensa el balance descontando a mí y aumentando en este caso si te lo estoy transfiriendo a ti. Y esto es un recorrido por todos. ¿Por qué? Y en algún momento, si en alguno de los tokens de los IDs de los tokens no tengo suficiente cantidad en relación a esa posición en amounts que quiero mover, pues este require no se va a cumplir y por tanto toda la transacción se revertirá, con lo cual hay que tener cuidado con esto. Bien, esta es la función de modificar la URI, no tiene mayor problema. Y esta es una función de minteo. Esto no está propiamente en el estándar. Como veis aquí en los comentarios, no está especificado que esta sea una función del estándar, de la interfaz RC1155. Pero bueno, si queremos que tenga una función de minteo, esta es una función interna. Por lo tanto, para poder que alguien quiera poder la posibilidad de mintear, tendremos que construir una función pública que a su vez llame a esta función interna, ¿no? Esta función tiene varios parámetros, tiene la dirección a las cuales se va a crear los nuevos tokens, el ID del token nuevo y la cantidad, además de una data si queremos hacer algo, ¿no? Volvemos a hacer lo mismo, lo englobamos en arrays, tanto el ID como el amount, para pasarlo a before y al after, y simplemente aquí lo que hacemos es incrementar para un ID y para la dirección de destino esa cantidad de token. El ID no tiene por qué existir, se genera un ID nuevo, ¿no? Por lo tanto, debemos llevar un contador generalmente incremental de IDs que empiecen por el 1, luego el 2, cuando generamos, ¿no? O si queremos, para un tipo de token ya existente, imaginemos que hay 50 BMWs y ahora quiero que mintearte a ti otros 10 BMWs, pues, y el BMW es el ID 15, pues aquí tendré que pasarle 15, ¿vale? Y el amount, pues en este caso si queremos que mintearte 20, pues será 20. Bien, la función de minbatch es lo mismo, pero ya vemos como pasando, en este caso, esto es muy parecido al transfer. El ID y el amount aquí eran simples, aquí es dos arrays.
Por lo tanto, no tenemos que volver a llamar estas funciones internas de encapsulamiento en arrays, y lo que hay que hacer es recorrer cada ID pasándole incrementando la cantidad de ese ID, ya sea un ID nuevo o un ID existente. Esta es una función de quema. Es lo mismo, lo que pasa que la quema requiere que preexista ese token. Por lo tanto, va a comprobar que yo tengo ese balance y luego me lo va a descontar. Evidentemente no me puede descontar algo que no tengo. Pero es muy sencilla la lógica. El burn batch pues es lo mismo, pero como siempre haciendo un bucle for que recorra los arrays, ¿no? Porque ya es una quema por lotes. Bien, esta es la función interna que hemos visto, el before token transfer que está vacío, el after token transfer que también está vacío. Bueno, aquí no os liéis con estas funciones porque realmente, bueno, no quiero que os liéis con esto. Lo importante, a ver si os explico, es que no sé si explicaros esto. Vamos a ver, si nos vamos a la función de transfer, tenemos aquí una función interna que, como veis, es de chequeo. Entonces, si nos vamos a esta función interna, a ver si la encuentro aquí. Lo que va a comprobar es el destino, ¿no? Que podamos enviar, que no os quiero liar, pero básicamente comprueba si la dirección de destino a la cual se envían los tokens es una wallet externa o es una wallet de tipo contrato. Y en el caso, solo en el caso de si es una wallet externa no hace nada, y en el caso de que sea de tipo de tipo contrato, pues bueno, evalúa lo que es por el estándar RC165, evalúa si es un contrato susceptible de poder enviar esos tokens. Pero si tenéis alguna duda de esto, lo mejor es que veáis un vídeo que hice hace tiempo, creo que en el verano, hace 2 años o así, que hablaba del RC165. Miradlo y lo entenderéis. Es que no quiero meterme más en estas cosas porque si no el vídeo se hace eterno y tampoco es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Yo lo importante que quería es explicaros de qué va el RC1155 y cómo funciona. Entonces, todo esto es lo que deberíamos programar, pero si no lo queremos programar a nuestra medida, podemos utilizar directamente estos contratos que nos ofrece OpenZeppelin. Y estos contratos los encontraréis en OpenZeppelin, en el GitHub de OpenZeppelin, ¿no? Simplemente tenéis que ir a OpenZeppelin Contracts, token RC1155. Si os fijáis, mira, vamos a ir a Contracts, a ver si me deja. Fijaros, vamos a ir a la base, OpenZeppelin, ¿no? Sería GitHub. De ahí tenéis que ir al primero, que es OpenZeppelin Contracts. Y de OpenZeppelin Contracts tenemos que ir otra vez a Contracts. Y de aquí, bueno, hay muchos contratos, librerías, etcétera. Pero aquí tenemos que ir a Token. Aquí encontraréis diferentes estándares. El que estamos trabajando ahora es el 1155.
Y de aquí, bueno, vais a encontrar varias cosas, las interfaces, extensiones que son como funciones extra. Aparte, el estándar nos delimita unas funciones básicas que debemos incluir para cumplir el estándar, pero no significa que podamos incluir nuevas funcionalidades y de hecho en la mayoría de los negocios deberemos hacerlo. Estos son extensiones que, bueno, nos facilitan la incorporación de nuevas funcionalidades, pero el que nos interesa es el RC1155. Y aquí tenéis pues todo el contrato. Entonces, si queréis, claro, si nosotros heredamos dentro de nuestro smart contract este código, ya es como si lo hubiésemos escrito dentro de nuestro código. No tenemos por qué volver a escribir. Bueno, entonces, aquí he incorporado, bueno, lo que os decía de el RC1155, ¿no? A través de import. Y ahora lo que tenemos que hacer es construir ese RC1155, ¿vale? Porque lo hemos heredado, pero, o sea, más que construir, lo tenemos que inicializar, es decir, tenemos que llamar a la función constructora. Entonces, para eso cogemos y decimos constructor, que es nuestra función constructora. A ver si aumento esto un poquito. A ver si esto lo quito así. Pues nada, no me va a dejar ampliarlo. Ay. Espero que se vea bien, porque es que no sé qué le pasa, que no me deja ampliarlo. Pero bueno, tenemos que tener aquí la función, nuestra función constructora, y en esta función constructora nosotros, pues aquí dentro podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Pero si estamos heredando el 1155, todo ese código que hemos visto ahora que ha hecho OpenZeppelin, por nosotros lo que tenemos que hacer es llamar a su función constructora. Si os fijáis, esta tiene una función constructora, ¿vale? Un segundo. Entonces, esta función constructora que veis aquí, te está diciendo que pases por parámetro en modo de string la URL, esa base de URL común a todos los tokens que declaremos en nuestro smart contract. Podemos dejarla vacía o podemos inicializarla. Yo en este caso, dejarme que lo copie de otro lado, de lo que sería una dirección de IPFS, que me parece que es lo más interesante. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer es un RC1155, que es ese contrato que estamos heredando, fijaros que se llama así, y para hacer inicializar su función constructora, lo ponemos seguidamente después de constructor aquí, antes de abrir el cuerpo de la función, y le pasamos nuestra dirección. A mí me parece interesante que el tema de NFTs esté en IPFS. Esto no quiere decir que pudiese estar en un servidor centralizado. Entonces, esto de aquí, que veis aquí, ID, esto a los que programáis en JavaScript os sonará mucho, porque en JavaScript se pone un símbolo de dólar, así. Aquí no hace falta poner el símbolo de dólar. Esta parte, digamos que sería la parte común de la URL de la metadata de todos los tokens que declaremos, mintemos en este contrato. Y esta es la parte que, digamos, comodín, que va a ir cambiando. Aquí lo que se va a hacer es sustituir estos paréntesis por el ID del token que sea en ese momento, ¿no? Esto no vamos a hacer nada con el cuerpo de la función, con lo cual lo podemos poner así. Y ya con esto tendríamos inicializado nuestro contrato RC1155. Por supuesto, con esto no vamos a ningún lado, ¿no? Estamos simplemente haciendo
el esqueleto. Bien, otra función, vamos a ver, dejarme que mire un segundo. A ver, que tenía yo aquí apuntado cosas para enseñaros. Bien, esta función puede ser aquí. Si os fijáis, imaginemos que yo en este contrato quiero que los tokens se minteen a favor mía en su origen, en el despliegue del contrato, para que yo luego pueda venderlos a través de otro contrato o lo que fuese, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos pasar una dirección que fuese seller contract, ¿no? Y esto sería un contrato de venta. Entonces yo lo que voy a hacer es llamar a la función interna que está heredando del RC1155, y ahora veremos esa función para que lo veáis, pasando la dirección del contrato de venta, el ID del token, y aquí tenemos que tener una referencia. Entonces, ¿cómo hacemos esta referencia? Bueno, pongamos una variable autoincremental de uint 256 podría ser, bueno, en este caso le veo más sentido que sea privada, y no sé, id number, por ejemplo. Entonces esto de aquí habría que decir así, como por defecto está a 0, porque cuando no lo declaramos, pues aquí le ponemos a 1, y ahora pues lo que hacemos es decirle que ese es el identificador del token, y luego seguidamente pues podríamos pasar la data, que yo en este caso voy a hacer que sea un string, que es, como veis, un string vacío, ya está, porque no le va a pasar nada más. Esta función interna, porque este símbolo indica que es una función interna de minteo, vamos a ver dónde estaba en el contrato que hemos heredado de OpenZeppelin. Como ya sabéis, esta función interna no pertenece al estándar, pero es muy útil. Y como veis aquí tenemos la dirección de destino, el ID del token y la cantidad de token aparte de la data. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo aquí, apuntando ese token. Bien, aquí podríamos generar un token. Imaginemos que yo quiero generar 5 tipos de token, ¿no? Pues esto podría ser uint 256 y mientras que i sea menor que 6, ¿no? Por ejemplo, si quiero mintear 5 tokens y en cada iteración se le sume 1, ¿vale? Entonces, si yo quiero mintear a este contrato 5 tipos de tokens diferentes, pues podríamos hacerlo así, ¿vale? Entonces podríamos hacerlo así, y entonces pues bueno, se van a mintear las diferentes los diferentes tipos de tokens vinculados como dueño al contrato seller, en este caso, aunque podría ser, por ejemplo, a mí como dueño, al owner, pero en este caso quiero hacerlo a una dirección de contrato que gestione eso. A ver, un segundo.
Esto tenemos el to, el id y el amount y el data. Entonces esto sería el to, el id. Vale, el amount, vamos a decir que sean pues 100 de cada uno. Y ya está. Estos datos también los podríamos pasar por argumentos. Bueno, ahí es como veamos cada uno, ¿no? Os he puesto un ejemplo. También podríamos hacer una función pública de tipo me, que en el cuerpo de la función tenga esto. Y que solamente esa función pueda llamarla el owner, ¿no? Esto sería otra forma de mintear. Más cosas. Bueno, de hecho, mira, os voy a mostrar la función que tengo por aquí para que veáis que esto es factible. Esta función, ¿qué está haciendo esta función? Me está dando problemas hoy vamos a ver, ahí. Un segundo. Bien, entonces aquí en esta función, bueno, pues estamos pasando, por ejemplo, los diferentes parámetros de esta función interna de min, que sería la dirección a la cual se van a mintear los nuevos tokens, el ID del nuevo token, que en este caso esto nos lo cargamos, porque no, porque queremos llevar una referencia, bueno, sí, si queremos que sea que sea sobre alguno de los anteriores tipos de tokens, que no sea un nuevo token, pues ahí tenemos dos opciones, ¿no? O que el ID lo cojamos de esta variable, o que se lo pasemos por parámetros, o incluso incluyamos aquí otro parámetro que diga cogerlo de aquí, o si este es un valor 0, pues que no coja el valor 0 y coja el valor que hay en esta variable, ¿no? Ahí podéis generar muchas casuísticas. El caso es que, bueno, al final aquí hay un only owner. Esto quiere decir que esto es un middleware también de la librería OpenZeppelin, que lo único que hace es que el owner de este contrato, el que ha hecho el despliegue en principio, es el único que puede mintear, y luego lo que hace es llamar a esta función como la llamamos aquí, nada más. Lo que pasa es que esta vez los parámetros los estamos pasando los datos por argumentos, ¿no? Si tenéis alguna duda en cuanto a la librería owner de OpenZeppelin, pues simplemente sería ir a contracts, en este caso access, de acceso, y enable sol, y fijaros, aquí tenemos el modifier que es only owner. Entonces te está diciendo que, bueno, esto está todo anidado, ¿no? Pero básicamente es una función interna que es el message sender, ¿no? Entonces te está diciendo, y esta es una función interna que te retorna el dueño del contrato. Y entonces te está diciendo que el sender y el dueño del contrato deben ser el mismo, es decir, que seas el dueño. Y esto es lo que se está haciendo aquí en este middleware, es decir, que el que está invocando esta función sea el dueño del contrato. Más cosas, ¿qué más cosas os puedo contar? Vale, podríamos hacer, a ver, un segundo. Bien, por ejemplo, a algunos se os ocurrirá, ¿no? ¿Y cómo? Yo puedo subir a IPFS estos tokens y luego, bueno, pues que retornar retornando esta URL para cada token saldrá la metadata, ¿no? Esto puede ocurrir, pero para ello deberíamos tener una referencia.
de dónde está por ejemplo, os hago aquí un caso. Imaginemos que ponemos una variable de estado en el cual sea un mapping. Aquí no hay una única manera de hacer las cosas, es muy variable, depende de la casuística. En este caso tenemos un uint 256 de clave, que sería el ID del token, y luego un string como valor. Entonces, esto sería, a mí me gusta que sean privadas, y hash IPFS. Entonces, cuando yo minte algo, lo que voy a decir es para cada token cuál es el hash. El hash de IPFS, que es un hash que identifica ese contenido en la red de IPFS de forma inequívoca y única. Entonces, yo cuando minteo, por ejemplo, aquí yo podría decir, añadir otro o un string memory hash IPFS, y entonces para que no haya confusión, aquí tiene que ser, yo le pongo siempre P de parámetro, y entonces cuando minteo, lo que va a hacer a la hora de dar de alta este nuevo ID sería inicializar el hash, ¿no? Para entendernos. Ahora, a ver, que encuentre código que tengo yo hecho por aquí. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, podríamos hacer así. Podríamos coger hash IPFS, que es nuestro mapeo, pasarle la clave, que es el ID del token, y entonces esto sería igual al p hash IPFS. Perdón. ¿Vale? Entonces ese token ya está mapeado aquí, que es su hash dentro de IPFS. Claro, pero tú dirás, pero bueno, esto va a retornar la ID. No, nosotros tenemos una función constructora dentro de contracts. Si nos vamos otra vez al token, el RC1155, que es el que estamos heredando, aquí, nos vamos a URI, vemos que esto retorna la URI, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es sobreescribir esta función para adaptarla a nuestras necesidades. Para ello vamos a poner aquí otra función que la vamos a hacer así, función URI uint 256 token ID, es decir, esta función que es de tipo public view return un string que es la URI. Entonces es una función a la cual le pasamos un número, un identificador de NFT de token, y nos retorna cuál es su URL para ver la metadata. Entonces vamos a hacer un return este return lo que vamos a hacer es utilizar vamos a devolver el string, por lo tanto lo que devolvamos debe ser un string, debemos castearlo a string. Entonces lo que vamos a hacer es un casteo a string, y lo que vamos a hacer es empaquetar concatenar diferentes strings. ¿Qué vamos a concatenar? Vamos a concatenar la parte de la URI, la base de la URI, que eso no cambia, y luego el ID, aunque pone ID, podemos ponerle cualquier cosa. En este caso le vamos a poner el hash. Entonces para ello tenemos que hacer abi
encode packets, esto es así, y entonces en encode packets vamos a concatenar estas dos cosas que hemos visto. Entonces primero sería esto de aquí, copiamos, pero quitando la parte del ID, y la otra cosa que vamos a concatenar es el contenido de este mapeo. Entonces ponemos hash IPFS y le pasamos la clave que es el ID del token. Entonces que lo estamos obteniendo por parámetro. Entonces es muy sencillo, le metemos aquí el token ID y entonces lo que va a hacer esto es concatenar estos dos strings, porque esto también es un string, lo va a concatenar en uno, lo va a castear a string igualmente y lo va a retornar. Y entonces tendremos, esta es la puerta de entrada al protocolo de IPFS y le estamos pasando el hash de contenido de IPFS por mapeo. Entonces esto es una forma, forma pues de retornar de forma dinámica un contenido en IPFS. Si esto fuese un servidor centralizado, pues bastaría, no tendríamos por qué hacer nada, ¿no? Devolvería pues el ID del token y listo. Aquí, eso sí, se me ha olvidado, tenemos que hacer un override, porque estamos sobreescribiendo una función que ya existe, porque la heredamos. Si nos fijamos en el 1155 está aquí, por lo tanto estamos sobreescribiendo esa función, ¿no? ¿Qué más cosas? Bien, cosas interesantes, ¿no? que podemos ver también. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, queremos que hacer alguna operativa en todas las transacciones, ¿no? Como que, por ejemplo, una dirección no se pueda enviar nada a una dirección, ¿no? Porque es una dirección, pues que, pues imaginemos así un caso muy tonto de que legalmente la justicia ha dicho que a esa wallet no se puede operar con esa wallet, ¿no? No puede ni enviar ni recibir nada. Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Por ejemplo, pues para eso tenemos que utilizar todas las funciones, tanto de minteo como de traspaso, pasan por la función. Vamos a ver, de hecho que os lo enseño aquí porque es la mejor manera de verlo. Por ejemplo, en el minteo pasa por la función before token transfer y en las otras pues también, ¿no? Entonces es una función que se aplica tanto en el minteo como en el traspaso de tokens, siempre. Entonces una cosa que podemos hacerlo, aunque también lo podríamos hacerlo en el after token transfer, pero es más lógico hacerla en esta, es copiar esta función que está tanto en los minteos como en los traspasos, pegarla aquí y bueno, lo que vamos a hacer en esta función es sobreescribirla, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es un override. Entonces al sobreescribir esta función, lo que hagamos en el cuerpo de la función es lo que se va a ejecutar. En la otra función no tenía nada, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente aquí es lo que podemos meterle algo que queramos ejecutar, ¿no? Y entonces podemos decir, bueno, que si que va a requerir, por ejemplo, que tú sea diferente a, no sé, una dirección que le metamos por aquí para que se pueda transferir. Si no, la transacción o el minteo se va a revertir. Y luego, para que se siga ejecutando la lógica normal, en este caso ya hemos visto que no tenía ningún cuerpo de la función,
Pero si tuviese cuerpo a función, tendríamos que simplemente utilizar la palabra super, que hace referencia a esa función que estamos sobreescribiendo, y entonces lo que hacemos es llamar directamente esa función, ¿vale? Entonces, dejadme que la copie aquí directamente. Entonces, bueno, los mismos parámetros se los pasamos para que una vez que hayamos hecho lo que queramos hacer, las comprobaciones, etcétera, se siga ejecutando normalmente digamos, ese flujo de ejecución de la operativa tanto de minteo o como de transferencia. Aquí he hecho un require tonto, pero podemos meter mucha operativa. Bueno, esto que sepáis que es una cosa muy sencillita lo que hemos hecho, entre comillas. A partir de aquí se trabajan muchas lógicas de negocio, contratos que interactúan entre ellos, implementaciones extra que se heredan. Es decir, no porque sepas hacer esto vas a saber crear RCs 1155 que sirvan para negocios directamente, sino que bueno, es el principio por donde partir y para que entendáis perfectamente cómo funciona, qué es el RC1155, para qué sirve y cómo funciona y cuáles son sus bondades en cuanto a capacidades, consumos de gas. Os he dicho, los tipos de token representan en efecto, o sea, cada tipo sería un fungible, ¿no? Y entre ellos serían not fungible, pero un tipo en concreto podría actuar también de token, de utility token, ¿no? O sea, con lo cual tiene una capacidad muy grande este tipo de contratos. Pues yo creo que no me dejo nada más. Entonces, pues nada, espero que os haya sido de gran utilidad y que os haya gustado el vídeo. Se me ha alargado un poco, estamos casi a 1 hora y media, pero bueno, este era un poquito más complejo, por tanto he usado también una librería para poder avanzar, porque si no tendríamos que estar mucho rato aquí. Y nada, si os ha gustado, darle a like, compartir y nos vemos en próximos vídeos. Recordad que también estamos en Discord, que podéis ver el enlace en la descripción, y que también tengo presencia en Twitter, ¿no? Si buscáis por Alberto Lasa, pues ahí estaré, ahí estoy yo. Venga, un saludo a todos, no me faltéis, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.